Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal, también a que actives las notificaciones para que no te pierdas nuestros relatos. No siendo más, comencemos. Buenas noches, oyentes de Relatos de Terror, mi nombre es María. Sé que es difícil creer en todas estas cosas de brujas y maleficios. Yo misma durante mucho tiempo miraba con desconfianza y hasta con burla a las personas que contaban algunas de estas experiencias, incluso las llegué a tachar de gente loca o mentirosa, pero, aunque me cueste mucho creer lo que pasó, les contaré la historia que me enseñó que, así como existe el bien, también existe el mal. Lo que más me ha sorprendido en mi vida es la situación de mi prima Claudia. Ella enfermó y los médicos decían que no tenía nada, a pesar del sinnúmero de exámenes que le habían practicado. En ese entonces, yo vivía en mi ciudad natal, Musquis, Coahuila, y trabajaba en un pequeño restaurante que había montado con los ahorros de toda mi vida. Un día, el esposo de mi prima me habló muy preocupado, diciéndome que ella se había desmayado en varias ocasiones, aparte de que algunas veces comenzaba a pelear con alguien que no estaba ahí, como si luchara con un fantasma. Su actitud había cambiado demasiado, pues era algo violenta, no quería comer ni dormir. Así pasaron varios días, y mi prima siguió empeorando demasiado, tanto que, de lo enferma, ya no podía ni pararse de la cama. Como los médicos no daban con la causa de su enfermedad, su esposo me pidió ayuda, ya que soy el único familiar cercano de ella aquí en México, pues toda su familia está radicada en el norte de los Estados Unidos. Víctor, el esposo de mi prima, me dijo que un amigo le había dicho que probablemente a Claudia la habían embrujado. Según su amigo, algo parecido le había pasado a su hermana mayor que enfermó, y los médicos no pudieron ayudarla, solo la salvaron de morir porque buscaron ayuda de un brujo curandero. Teniendo en cuenta esto, Víctor me pidió el favor de que fuera a visitarlos, para que pudiera entender mejor la situación. Me puse de acuerdo con su esposo para ir a verla, pero lo extraño era que siempre que estaba a punto de ir, se presentaba algún problema, como quedarme sin dinero o salía algo en el trabajo, cosas de ese estilo. Parecía como si algo más allá fuera de nuestra comprensión evitara que yo llegara hasta mi prima. Empecé a preocuparme, entonces un día me propuse ir sí o sí, sin importar lo que ahora se presentara en el camino. Entonces partí desde Musquis a Piedras Negras, donde ellos residían. Cuando logré llegar a la casa de ellos, mi sorpresa fue ver que mi prima realmente se veía mal, muy demacrada, sus ojos se veían perdidos, y a pesar de que era ella, sentía que no era la misma persona, como si fuera una desconocida. Ella, con sus pocas fuerzas, me saludó y me dijo que a veces de la nada, cuando estaba en su habitación, comenzaba con mareos y a sentir que se iba. Al recuperar la conciencia, no recordaba nada, sin embargo, su habitación quedaba destruida, como si alguien hubiera aventado las cosas al piso. Con el esposo de mi prima, decidimos llevarla con una curandera que vivía en ese pueblo. Lo complicado era que esa señora vivía en una zona rural, donde era muy complicado llegar, ya que parte del camino tocaba caminar, y con mi prima tan débil, esto iba a ser un gran sacrificio. Por esta razón, Víctor me pidió el favor de ayudarle en todo este proceso. Yo, sin pensarlo, le dije que sí, que contara conmigo. Quiero mucho a mi prima, las dos crecimos prácticamente juntas como si fuéramos hermanas, y haría lo que fuera por ella. Era sábado en la noche cuando me pasó todo esto. Al día siguiente partimos camino a donde la curandera, recorrimos el camino en auto hasta donde se podía. A partir de ahí tuvimos que caminar y prácticamente cargar a mi prima. Por fin llegamos a donde la curandera, muy agotados por lo difícil del camino. Ella nos atendió, y por el estado de gravedad de Claudia, inmediatamente inició el trabajo. Le pidió a su esposo que encendiera una fogata para hacer brasa, mientras la curandera iba encendiendo 2 veladoras de San Cipriano. Más tarde la señora preparó sahumerio, agua, sal, huevos y hierbas para barrerla. Nos fuimos hacia un cuarto, donde había preparado un altar. Listo todo,
la curandera inició con la barrida. Acostamos a mi prima sobre una mesa junto al altar. La curandera puso sal alrededor de la mesa para que no entrara nada malo ajeno al trabajo. Cuando hizo eso, comenzó a esparcir saumerio. Colocamos a mi prima de pie en medio del cuarto y la señora la empezó a barrer con huevos. También le pasaba las hierbas. De pronto mi prima se desvaneció y cayó al suelo. Entonces fue ahí donde empezó lo más pesado del ritual. La curandera, sin importar nada más, la seguía barriendo mientras rezaba oraciones en un idioma que la verdad yo no comprendía. Cuando mi prima abrió los ojos, no era ella. Su mirada era penetrante y llena de mucha maldad. Se reía de una manera macabra aventando saliva con espuma como un perro con rabia. Se puso de pie e intentaba atacar a la curandera, pero la señora evadía sus manos y no se dejaba golpear. En un momento, mientras la curandera seguía con sus rezos, mi prima se calmó y cayó desmayada. Cuando volvió a abrir sus ojos y regresó en sí, estaba pálida y su cuerpo estaba completamente paralizado. Decía que había sombras que se la querían llevar. Yo no podía ni quería seguir viendo esa escena. Sentía que mi prima sufría mucho y me dolía verla así. Su esposo también estaba muy preocupado, tanto que llegué a notar que algunas lágrimas rodaban por sus mejillas. La curandera seguía con sus rezos. En ese instante nuevamente mi prima comenzó a alterarse. Era como si alguien le estuviera haciendo daño, causándole un dolor insoportable. Cuando vi su espeluznante reacción, invoqué a San Miguel Arcángel y dejé que él se encargara. Durante la limpia, mi prima dejó de respirar, ya que decía que no la querían soltar. Entonces la curandera le puso una medalla de San Benito. Ella gritaba desesperada que le quemaba. Era terrible porque intentaba arrancársela, pero la curandera le quitaba sus manos para evitarlo. Pasó mucho tiempo, como 3 horas y media, donde la curandera seguía barriéndola, hasta que al fin la entidad que se encontraba dentro de ella la soltó, pero un instante antes de soltarla, ésta dio el nombre completo de la persona que le había hecho el daño. Su nombre era Carlos Jiménez, el exmarido de mi prima. Claudia lo había dejado porque él era un hombre celoso, posesivo, además bebía mucho y era un mujeriego. Este hombre, después de rota la relación, siguió buscando y acosando a mi prima. Todo este martirio acabó para ella cuando decidió irse de su pueblo con Víctor. Unos días antes de mi prima irse, Carlos la buscó y le dijo que se iba a arrepentir de todo lo que le había hecho. Claudia no hizo caso a esas palabras y decidió ignorarlo. Sin embargo, su exnovio buscó a una bruja y le pagó para dañar a mi prima. La curandera nos explicó que el trabajo que le habían hecho a mi prima era para llevarla hasta la tumba. Si no hubiéramos buscado ayuda, mi prima a esta hora ya no existiera. Después de todo esto, mi prima mejoró y recuperó su vida. Yo regresé a mi pueblo y hasta ahora todo transcurre con normalidad. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva a alguien si está pasando por una situación parecida. Si te gustó esta historia, suscríbete activando las notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Señor Oscuro para Relatos de Terror.